¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a esta semana de historia. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase, así que comencemos con nuestro objetivo. Objetivo: comprender el proceso de organización de la República. ¿De qué República? De la República de Chile. Vamos a hablar entonces de este proceso. Resulta que, hasta donde nosotros habíamos visto en las clases anteriores, habíamos terminado un proceso de independencia que había sido bastante complejo, que había tenido bastantes controversias. Habíamos hecho varias actividades al respecto, vimos todo el proceso independentista y Chile quedó independiente entonces. Y ahí habíamos quedado. Y una vez que una persona independiente tiene que hacer algo con esa independencia, va a haber algo que hacer. O sea, ¿qué hago? ¿Para qué quiero la independencia? Y una vez que soy independiente, entonces, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Realmente quería ser tan libre o tan independiente? ¿Y cómo lo puedo ocupar ahora? ¿Que soy independiente o que soy libre? Entonces, cuando pasa esto, durante esta época mucha gente se reúne y empieza a conversar, empiezan a hablar, a dialogar entre ellos y a tomar la decisión de qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a hacer un país de qué forma, porque ahí ya nos establecemos como país, pero ¿qué tipo de país vamos a hacer? Y entonces aparece un proceso de organización de la República, del entender qué vamos a hacer, cómo nos organizamos. Y este proceso de organización de la República comienza desde la abdicación de Bernardo Higgins, que pone fin al proceso de Patria Nueva. Estamos hablando del 1823. Y este proceso va a terminar en la batalla de Lircay en 1830. ¿Sí? Y este proceso es bastante extraño porque básicamente es ordenar. Eso es, ordenarnos. Sentarnos y decir, ya, este es el camino. Por acá vamos. Esto es lo que vamos a hacer. Es como cuando uno tiene muchas tareas y dice, bueno, ¿qué hago? O como cuando uno se encuentra con mucho tiempo libre y dice, va, ¿qué hacemos? Resulta que la gente de política, los políticos de la época, empiezan a conversar y se dan cuenta de que no tienen acuerdo en cuanto a los sistemas políticos que quieren instaurar, tampoco en cuanto a los sistemas económicos, tampoco saben cómo lo van a hacer con la religión, ¿sí? Tampoco saben cómo lo van a hacer con la educación y así con un montón de cosas. Pero no solamente ellos, sino que las personas tampoco lo sabían, porque las personas tampoco estaban acostumbradas a estar en un país, ¿sí? Tampoco estaban acostumbradas a hacer una república, tampoco estaban acostumbradas a ser mandadas o a tener un sistema o a establecer un derecho o tener algunas normas. O sea, si alguien me ponía una norma y yo no estaba acostumbrado o no sabía qué eran las normas, partamos desde ese punto, claramente no le iba a respetar porque no se sabía. ¿Cómo alguien viene a decirme que desde hoy día yo voy a tener que respetar una constitución? Si jamás había escuchado la palabra constitución, no sé lo que es una constitución. Y peor aún, mucha gente ni siquiera sabía leer. Entonces, así de complicado era el proceso de organización. Vamos a avanzar con algunos temas. Resulta que durante esta época que no se sabía mucho, lo que sí se sabía es que habían algunos grupos políticos, que la gente estaba dividida en grupos políticos. Y un gran grupo político que existió durante esta época era el grupo conservador. ¿Quién eran los conservadores? Los conservadores también estaban divididos o más bien conformados por otros pequeños grupos. Entonces los conservadores estaban formados por un grupo llamado pelucones. Los pelucones querían mantener el orden social, o sea, que la gente estuviera ordenada, que estuviera socialmente ocupada, ¿sí? Creían que el presidente debería tener todo el poder, ¿sí? O mucho, o gran parte del poder debía ser del presidente. Que la Iglesia Católica, que era la iglesia eh,
establecida prácticamente en todo el mundo durante esa época, debía estar junto al Estado, ¿sí? Gobernar muy juntos. Esas eran algunas de las ideas de los pelucones. Ojo, ¿por qué pelucones? Muchas veces surge esta pregunta porque es como raro su nombre. Resulta que surge desde una antigua tradición que no es chilena, ¿cierto? De una tradición que viene desde Europa, en donde los jueces muchas veces ocupaban grandes pelucas para los juicios. Y desde esa tradición aristocrática de los jueces es que se le coloca a los conservadores así. Pues bien, otro grupo que conforma este grupo conservador son los estanqueros. Los estanqueros son comerciantes, eso es lo que hacen, ¿sí? Ellos se encargan de los movimientos económicos. Pues bien, hablaban los estanqueros que el bloque conservador era lo que más les convenía, ya que iban a defender la idea de un Estado fuerte. Y al tener un Estado fuerte que establezca normas, los negocios iban a funcionar mucho mejor. Un Estado fuerte que ponga normas, que ponga contratos, que ponga impuestos, que establezca las formas de negociar claras, iba a ser muy útil para los movimientos del comercio. Por eso que los estanqueros son parte del bloque conservador. Y por último, había otro grupo que son los o'higginistas. Parece que por el nombre uno ya se hace una idea. Los o'higginistas era un grupo militar, ¿sí? Militar de la época. ¿Y qué es lo que querían los o'higginistas? Querían que O'Higgins vuelva al poder. Recordemos que O'Higgins abdica, abdicar que significaba dejar el poder, ¿cierto? Pero los o'higginistas querían que reconsiderara esa opción y volviera al poder, ¿sí? Y creía que O'Higgins, como era un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre que sabía de guerra, un hombre que había aportado al proceso independentista, era la persona más adecuada para gobernar o para liderar este proceso. Pero existe otro gran bloque político, que son los liberales. Los liberales están también conformados por dos pequeños grupos. Por una parte están los pipiolos, que buscan limitar el poder del presidente, a diferencia de los conservadores. Defienden la autonomía de las provincias y plantean que el Estado no debiese estar junto con la Iglesia y que los temas de la Iglesia debiesen estar por separados, ¿sí? Esa era una de las principales ideas de los pipiolos. Ahora, quienes, quienes buscaban las ideas liberales no podían estar también con las ideas conservadoras, son ideas contrapuestas, ¿sí? Aquí también encontramos a los federalistas. Los federalistas eran intelectuales y profesionales, ¿sí? Que proponían la autonomía de las provincias, siguiendo algún ejemplo como los de Estados Unidos. Eso es lo que querían los federalistas, hacernos una especie de pequeños estados que se pudieran gobernar de manera autónoma. Los federalistas por lo general eran personas con pensamiento ilustrado, ¿sí? Con ideales que vienen a través del desarrollo intelectual. Pues bien, durante todo este proceso que fue tan complejo, todos quisieron opinar, todos quisieron hacer algo, todos querían ayudar desde su punto de vista, todos querían tener la razón, ¿sí? O bien los más sabios sabían que en realidad nadie sabía lo que estaban haciendo, y, pero que había que hacerlo de alguna manera. Y resulta que este proceso de organización consta con varios ensayos, con varias ideas, con cosas que se hacen y después hay que dar un pie atrás porque no funcionan o porque no resultan o porque hay que mejorarlas o un sinfín de temas. Y algunas actividades concretas que realizaron fue desarrollar algunas leyes, algunos códigos y todo esto también dentro de algunas constituciones que se desarrollaron y que en realidad no pudieron ser puestas en práctica o se ponían en práctica y nadie las entendía o nadie las respetaba porque no sabía qué es lo que era, ¿sí?
Pues bien, está primero la Constitución de 1823. Esta Constitución intenta ser como uno de los primeros intentos de ordenar, ¿sí? La Constitución lo primero que quería hacer era como eh, establecer normas de conducta cívica respetable, pero era bastante complejo, aparte que las comunicaciones tampoco apoyaban, y es un país bastante extenso. Luego de la Constitución de 1823, en 1826 se crean las leyes federales, que las leyes federales, si bien no son una constitución, son leyes bastante importantes y que modifican gran parte de lo que se pensaba para la constitución de 1823. Entonces, por eso también lo tenemos como un punto bastante importante. Pero pensar que son tan solo 3 años y ya se cambió algo tan grande, ¿sí? ¿Es porque no es una época de ensayo, ¿cierto? Una época de organización, de estar recién en un proceso. Luego de esto se crea otra constitución en 1828 que tampoco va a durar mucho, ¿cierto? Eh, vamos a ver en la siguiente clase que se mueve rápidamente este proceso porque no funciona y hay nuevos cambios. Pero estos serían algunos de los cambios así como que existen durante este periodo. Ahora bien, muchachos, como es una clase reducida, vamos a pasar a nuestra actividad. Aclarar que la actividad también está escrita en nuestro libro de estudio y que solamente se desarrolla el punto número 1 de la actividad de la página 73 del libro. Y que son solamente 2 preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre los conservadores y liberales? Sugiero que al menos sean 3. Y la letra B, ¿con qué grupo te sientes más representado y por qué? Es sumamente importante el por qué en esa pregunta. ¿Sí? Pues bien, muchachos, ya hemos terminado. Les voy a pedir que guarden sus materiales, que laven sus manos y que ahora se tomen un merecido descanso. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.